Gracias por continuar con Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu ejército. Amigo, escucha, qué gusto que nos esté acompañando a través de la señal del www.mindef.mil.gt. Los invitamos también para que sean parte de la familia militar a través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok como @ejército_GT oficial. Y bueno, lo más esperado del día, la entrevista. Hoy me acompaña vía telefónica la capitán segundo asimilado, licenciada en psicología, Valeria Jocholá. Con ella platicaremos lo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Así que le damos la más cordial bienvenida, mi capitán. Buenos días a todos, mucho gusto a todos nuestros fieles oyentes. Para mí es un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes este tema muy importante que considero que para muchos docentes, padres de familia y que tengamos a cargo la crianza de los más pequeños del hogar, será de mucho beneficio. Así es, así que a usted, amigo Radio Escucha, bueno, ya sabe, tal vez usted en algún momento ha escuchado este tema o conoce de alguien que esté con alguna persona que padezca de esto también. Entonces lo invitamos a que nos escuchen y estén atentos. Si ustedes tienen alguna duda, por favor al 3697-7800. Con mucho gusto vamos a estar acá resolviendo las preguntas con mi capitán. Mi capitán, para empezar la entrevista, muchos estamos, primero la definición. A veces tenemos un concepto erróneo de lo que es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Pero qué es? Muy bien. Nosotros vamos a poder identificar muchas veces las siglas TDAH. Ajá. Y en algunas ocasiones vamos a identificarlo únicamente con TDA. Eso significa, por sus siglas y por su nombre, que es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Porque ese trastorno generalmente es un trastorno por déficit de atención, es decir, que afecta la atención. Únicamente que a veces se va a manifestar o va a estar acompañado con lo que nosotros conocemos como hiperactividad. Y pues bien, realmente ese trastorno va a incluir algunos síntomas predominantes y que van a estar siempre presentes en el diagnóstico, que es primero la dificultad para concentrarse, segundo la dificultad para prestar atención y dificultad para controlar la conducta, que es lo que nosotros nombramos como hiperactividad, a esa actividad excesiva. Y pues bien, anteriormente nosotros tenemos el manual estadístico de los trastornos mentales, que también por sus siglas es el DSM, y se va enumerado por ciertas ediciones. En la edición número 3 y en la edición 4, este trastorno por déficit de atención con hiperactividad pertenecía a los trastornos de la conducta. Pero en esta nueva edición, que ya vamos por una quinta edición, en este manual, lo colocan el trastorno por déficit de atención con hiperactividad dentro de los trastornos del neurodesarrollo, que va a significar entonces que va a suceder al inicio de la infancia, que es previo a la pubertad. Mas, sin embargo, también va a continuar a lo largo de la vida. Es decir, que no tiene cura, que avanza, no sé, pero sí se puede tratar. Y para definir, ¿verdad? Y terminar de aclarar qué es un trastorno de neurodesarrollo. Estos son un grupo de condiciones heterogéneas que se van a caracterizar por un retraso o por alguna alteración en la adquisición de ciertas habilidades, porque está en esta etapa el cerebro en pleno desarrollo. Entonces puede afectar, por ejemplo, procesos adaptativos, procesos sociales, motores, incluso a nivel personal, la comunicación y cognitivo. Y el DSM-5 en este grupo de trastornos del neurodesarrollo nos explica que hay 6 grupos: la discapacidad intelectual, los trastornos de comunicación, los trastornos motores, el trastorno del espectro autista, los trastornos específicos del aprendizaje y el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Es decir, que hay una categoría específica del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y podemos nosotros encontrar que hay 3 tipos importantes. Uno que se va a manifestar
con el predominio de la inatención, con el predominio de la hiperactividad o impulsividad, o que se combinen ambos grupos, ser inatento y también presentar impulsividad. Ya, le entiendo, mi capitán. Acá vía telefónica nos están preguntando de que usted mencionó de que se puede empezar a diagnosticar a partir de la niñez, pero ¿puede en algún momento una persona ya mayor que esté, ¿cómo decirlo?, que esté bien y de repente empezar a mostrar síntomas de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad? O sea, ¿ya ha transcurrido el tiempo? ¿O tiene que ser en la niñez que se da? ¿Qué se da? Es una excelente pregunta, porque para el diagnóstico realmente nos explican que tiene que haber transcurrido 6 meses. Y sí, debe iniciar en la infancia. Nosotros al hacer el diagnóstico siempre son los padres los primeros que ven esos signos de alerta, ¿verdad? Como que no pusiera atención, lo mencionan como que no escucha, como que está enfocado en otra cosa o le cuesta enfocarse. Y cuando van a la etapa escolar también es como que otro paso, ¿verdad? Que los maestros detectan ciertas conductas y pues obviamente ya pasa, por ejemplo, con los médicos, se puede hasta llegar a un personal de salud mental. En la anamnesis, que es la historia realmente que nosotros hacemos de la persona que estamos evaluando, vamos haciendo categorías y buscando información. Y sí, nos retomamos, si es una persona adolescente o adulta, como lo mencionaban, pues sí, ¿verdad? Vamos a investigar y vamos a detectar esos signos que anteriormente pudieron haber estado manifestados. ¿Por qué? Porque nos dice estrictamente que sí debe iniciarse en la infancia, tiene un inicio en la infancia que es previo a la pubertad y la persona tiene que manifestar y valorar que haya transcurrido de 6 meses a más. Pero si llega un adolescente y un adulto, pues posiblemente, para ejemplificarlo, puede ser que un adolescente haya estado en un proceso de duelo, entonces que se vaya a alterar su conducta, se vaya a alterar su atención y no sea directamente un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sino que haya una causa social que nos esté indicando que el niño o el adolescente esté atravesando por un proceso social que obviamente va a afectar por un proceso natural su conducta, sus emociones. Entonces sí, la base y la regla general es que tiene su inicio en la infancia, va a perdurar a lo largo de la vida, es decir, que adolescentes y adultos, puede ser que en la niñez no se lo diagnosticaron, pero sí se trata de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y para eso nos sirven los síntomas, ¿verdad? Identificar cuáles son esos síntomas, no es y evitar confundir el diagnóstico, porque a veces la mala conducta que comúnmente, ¿verdad?, es que no pone atención y se levanta mucho de su pupitre, no termina las tareas, no siempre va a ser hiperactividad. Exactamente. Y hiperactividad tampoco se puede confundir con otro problema, por ejemplo, un trastorno de tic, Tourette, depresión, ansiedad u otro trastorno. Exacto, y bueno, así como tal vez me estoy adelantando un poco, mi capitán, pero es importante de que no solamente nos dejemos llevar por, bueno, lo que está publicado en redes sociales. Sí, es que mi hijo tiene esto y esto y esto. Sí, tiene trastorno por déficit, porque muchas personas, que en realidad yo he conocido personas que automedican a sus hijos porque ellos creen que sus hijos tienen este trastorno por déficit y en realidad siento que lejos de ayudarlos, los están perjudicando más. Exacto, es cierto. Por eso mencionaba yo que es importante el diagnóstico. Exacto. Y que siempre acudan a un profesional de la salud mental. Y por lo general, como por la experiencia, ¿verdad? Siempre es como esa cadenita, ¿verdad? Que son los padres los primeros en darse cuenta de esos cambios.
A veces Exacto. porque comparan el desarrollo de un hijo con el otro, es que él no era así, o él hacía las cosas diferentes, porque él lo hace así, porque se comporta. Entonces van como que viendo esos signos de alerta. Y los maestros, porque como tienen a un grupo de niños y es una parte importante social en la cual el niño ya empieza a convivir con más personas, a interactuar, empieza a poner en práctica todas esas habilidades cognitivas de atención, memoria, inteligencia. Entonces ahí es donde empezamos a ver que se van marcando y manifestando más los síntomas. Y pues obviamente los padres siempre acuden a atención primaria, que es un médico, en este caso los pediatras, y ellos en su mayoría son los que hacen la referencia a salud mental. Pero es importante, ¿verdad?, que los padres conozcan estos temas y hacer un canal directo, ¿verdad?, ir con un profesional, un psicólogo, un psiquiatra que esté capacitado para hacer este tipo de diagnósticos, ¿verdad?, que son directamente, como les mencionaba, un trastorno del neurodesarrollo Ya. infantil. Ajá. Perdón. Ajá. Órdenes, Sí. les escucho. Le escucho, mi capitán. Ok, sí, ¿verdad? Entonces, de esa forma nosotros podemos identificar si es un diagnóstico real o puede ser un otro diagnóstico o puede estar incluso combinado, porque eso suele suceder también. Entonces, ya con el diagnóstico claro, específico, podemos entonces dar el mejor tratamiento, porque sí es una amplia gama de tratamiento que existe para tratar este trastorno. Y pues obviamente no es como en cualquier otro trastorno, ya sea una enfermedad física o un trastorno mental, el tratamiento debe ser específico, ¿verdad?, para cada una de las personas. No podemos nosotros por receta ajena o porque le funcionó a otra persona automedicarse o automedicar a los menores. Ya le entiendo. Por lo que estoy entendiendo, mi capitán, pues este trastorno por déficit de atención con hiperactividad no solamente se da por ADN, o sea, no es que sea hereditario o algo así, o sea, es algo que, bueno, pues toda la familia, en dado caso, o sea, está bien con el niño y se empiezan a notar estos cambios en él, o sea, no tiene que ser precisamente hereditario. Conforme a las causas, ¿verdad?, los factores de riesgo, la etiología, pues existen varias hipótesis. Realmente este trastorno por déficit de atención hay muchos involucrados, neurólogos, neuropsicólogos, neurofisiólogos. Hay una amplia gama de profesionales que siguen y están continuando con sus investigaciones, aunque ya hay bastantes avances, pero dentro de las hipótesis en cuanto al por qué se da este trastorno existen, por ejemplo, factores genéticos, biológicos, neuroanatómicos, bioquímicos cerebrales, el entorno social, factores internos y factores externos. Dentro de los internos mencionamos todo esto, la genética, bioquímica cerebral, y externos, que es la crianza, factores químicos, por ejemplo, toxinas en el ambiente, y podemos mencionar, ¿verdad?, para que nosotros veamos que no es como un solo factor definitivo para decirlo, como hay ciertas creencias que son mitos, ¿verdad?, que consideran, es que si toma café, si come muchos caramelos y mucha azúcar, le va a dar déficit de atención con hiperactividad. No es así, ¿verdad?, sino que es, como lo mencionaba en la descripción, es un grupo heterogéneo que tiene puede tener muchas causas, muchos factores. Dentro de los neuroanatómicos, sí quisiera mencionar que hay evidencias en esos exámenes de neuroimagen que han permitido identificar que sí existen implicaciones, por ejemplo, del córtex prefrontal, incluso de los ganglios basales, que es, para que nosotros lo identifiquemos visualmente, es la parte cerebral que del cerebro que está por la frente, en nuestra cabeza, ¿verdad?, encima de nuestro cráneo. O sea, sí hay, esas áreas están encargadas
de regular la atención. O sea, esa es la función de estas áreas. Entonces, se ven implicadas, hay ciertas modificaciones y que han observado que hay alteraciones en estas redes corticales cerebrales y frontoestriadas. Entonces sí podemos verificar que hay una modificación, hay alteraciones en áreas específicas. Pero también, por ejemplo, hay factores neuroquímicos que nosotros dentro de nuestro cerebro tenemos ciertas sustancias denominadas neurotransmisores, que son como los mensajeros de las actividades cerebrales. Y pues también, ¿verdad?, nos explican que están implicadas la noradrenalina, la dopamina, que estos son los transmisores que prácticamente también son implicados en la función de la atención. Entonces, si damos cuenta, hay factores neuroanatómicos, neuroquímicos que van relacionados a la función atencional y es déficit de atención y con hiperactividad. Y pues también dentro de los factores neuroquímicos podemos mencionar la dopamina, que esta es la encargada de regular nuestra actividad motora. Y así podemos ver que dentro de los factores también psicosociales podemos incluir y mencionar patrones de crianza, paternidad, alguna crianza inadecuada, procesos, por ejemplo, de adopción o problemas con los amigos, la presencia de algún trastorno psiquiátrico, factores también ambientales, en el cual se ha demostrado que también no es la causa principal, pero influye también el consumo, por ejemplo, de tabaco o alcohol durante el embarazo o alguna infección también ambiental que pueda perjudicar el proceso embrionario del bebé. Entiendo, muchas gracias a mi capitán. Usted nos estaba mencionando que los padres de familia tienen que tener un diagnóstico certero de un profesional. ¿Cuáles son los exámenes que se realizan para tener este diagnóstico? Muy bien. Principalmente es realizar una buena anamnesis, es decir, una buena historia en la cual puedan los padres dar información de las conductas observadas a nivel cognitivo, conductual. También el docente tiene su parte en la cual hace un reporte, porque tenemos que todos los ambientes en el cual el niño, el adolescente y la persona adulta se desempeña, en el caso de los alumnos sería historia laboral, nos den detalladamente todo ese historial, ¿verdad?, para identificar las conductas y otros factores. Pero también existen herramientas, por ejemplo, test psicométricos, evaluaciones, cuestionarios, inventarios, que también existen una variabilidad, que pues obviamente nos dan también ciertos resultados para definir el diagnóstico. Por ejemplo, tenemos el listado de comportamiento infantil, la lista de verificación de Connor, tenemos unas pruebas de rendimiento continuo. Ahí sí que cada, ya sea el profesional que utilice sus herramientas, pero sí se tiene que basar siempre con estas herramientas, porque no hay un examen de sangre, de orina, como comúnmente lo haríamos para detectar si tiene diabetes o hipertensión, ¿verdad? Sino que en este caso el diagnóstico sí involucra una historia completa del desarrollo neurológico del niño, como también utilizar este tipo de herramientas que mencionaba, que son test psicométricos, test estandarizados, test neurológicos, que nos van a dar a nosotros la oportunidad de hacer esa valoración. ¿Qué se valora? La atención, la memoria, la inteligencia, todas estas capacidades que realiza nuestro cerebro. Muchas gracias, doctora, por resolver esta duda. Bueno, ya casi para terminar la entrevista, mi capitán, pues quisiéramos saber, informarnos bien, qué tipo de tratamientos, no sé si depende del tipo de trastorno por déficit de atención, ¿hay diferentes tratamientos o es uno en específico para todo?
Ok, sí. Como nosotros vemos, ¿verdad? Sí tenemos los diferentes tipos, porque podría ser el trastorno de déficit de atención, únicamente TDA, o TDAH, que es trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y dentro de esto pues ya podemos ver, ¿verdad? Si es tiene predominancia en alguno de estos tipos, ser más inatento, incluir hiperactividad. Tras el diagnóstico, pues nosotros ya tenemos el diagnóstico certero de verificar cómo se está manifestando el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, y pues el tratamiento también, como es bastante amplio, tiene que ir de base cierto medicamento psicofarmacológico, como también la psicoterapia, que en conjunto ayudan a que la persona, ya sea el niño o adolescente, pueda ver resuelto y controlado todos estos síntomas, porque como les mencionaba, surge y va a lo largo del ciclo de la vida. Entonces, mientras más temprano se diagnostica, mayor será la intervención, y a menor diagnóstico pues va a ser más tardío el tratamiento, y por eso es de que hay ciertas dificultades, ¿verdad? Porque no se sabe realmente qué es lo que está teniendo, pero solo vemos en un niño, podemos ver inquieto, no pone atención; en los adultos, por ejemplo, procrastinan, falta sus trabajos, como irresponsabilidad. Se va manifestando según la etapa en la cual se desempeña o se está desarrollando la persona. Pues bien, dentro del tratamiento farmacológico existe una gama también de medicamentos que son aprobados, por ejemplo, por la FDA, que nos indican, ¿verdad? Por ejemplo, incluyen medicamentos o fármacos como algún tipo de anfetaminas, melifenilatos, atomoxilinas, y algunos, por ejemplo, melifenilatos, que estos son prácticamente de una acción prolongada. Pues obviamente el profesional va a identificar qué tipo de medicamentos, ¿verdad? Porque sí es importante, y algo que quiero que todos entendamos, que solamente el profesional debe administrar estos medicamentos porque debe controlarlos. No es únicamente que nosotros veamos que funciona o le ha funcionado a otra persona, sino que van a hacer estos medicamentos, van a llegar directamente a alterar esa función cerebral. Entonces tiene que estar con la dosis exacta, con la dosis correcta, por el tiempo correcto, porque incluso en edades prolongadas, por ejemplo, algunos medicamentos como Adderall y que contienen anfetaminas, a partir de los 3 años, están autorizados. Otros, por ejemplo, como los que incluyen atomoxetina, están autorizados desde los 6 años en adelante. Y en cuanto a la psicoterapia, existen diferentes corrientes psicoterapéuticas en las cuales también el profesional se puede basar. Las que han dado bastantes resultados son las terapias conductuales, porque tienen realmente el objetivo de ayudar al niño a modificar esas conductas. Y la psicoterapia conductual nos explica que las conductas se pueden adquirir, se pueden aprender, se pueden incrementar e incluso se pueden reducir hasta el punto de desaparecer. Entonces, por estas evidencias y por esta utilidad de técnicas, son como que las más apropiadas para intervenir, aunque también las cognitivas, las terapias lúdicas y otro tipo de técnicas también ayudan para el tratamiento. Y pues obviamente siempre sirve la psicoeducación, porque los padres y los maestros, pedagogos y todos los involucrados en la crianza del niño y que tengan contacto con el niño deben saber y entender su trastorno para poder apoyarle. Y así, en sus rutinas diarias, pues se le ayuda a organizar tareas, a utilizar, por ejemplo, cuadernos, calendarios,
tener diferentes técnicas dentro de casa para también apoyarle en su desempeño diario, ya sea en el colegio, en casa. Eso sería muy bien. Muchas gracias, mi capitán. Y bueno, nos gustaría mucho que le brindara un mensaje a toda la población guatemalteca, a esas personas que de una u otra forma conviven con personas que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ok. Primero, si nosotros tenemos la sospecha o tenemos esta duda, ¿verdad?, de que si tengo o no tengo, ya sea un maestro también, ¿verdad? Primero, no colocar etiquetas, porque a veces todo lo etiquetamos, es hiperactividad, no, ¿verdad? Sí podemos nosotros tener esa sospecha o esa impresión. Entonces, tanto maestros como padres también, acudir a un profesional de la salud mental, comentarle el caso, darle el historial, para que empecemos a hacer esa evaluación y juntos, pues obviamente lleguemos al diagnóstico correcto. Y así, pues obviamente perseverar en su tratamiento. También, ¿verdad? Si hay alguien que ya tiene en casa, alguien con un diagnóstico, pues se les invita y se les exhorta, se les anima a continuar con sus procesos psicoterapéuticos, que hay bastante población en que nosotros nos desempeñamos con un diagnóstico, ¿verdad? Y es funcionalmente estable, o sea, no perjudica nuestra área laboral o familiar a un punto de deteriorarlo. Al contrario, cuando nosotros tenemos un proceso psicoterapéutico, podemos desempeñarnos de la mejor manera, sin ninguna complicación. Son herramientas, ¿verdad?, que nos ayudan a nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que identificar, ¿verdad? No estigmatizar los trastornos mentales, sino que es parte de nuestra vida. Somos seres humanos y pues dentro de la variabilidad, cada uno podrá tener un desarrollo, un desempeño de manera individual. Y pues obviamente podemos nosotros desempeñarnos en el día a día de la mejor manera con estas herramientas terapéuticas disponibles y a disposición para todas las familias. Muchas gracias, mi capitán, por ese consejo. De verdad, sabemos de que muchas personas, pues, algunas personas conviven o saben de otras personas que conviven con personas que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Así que estos consejos van a ser muy útiles. Así como me decía mi capitán, hay que tener un diagnóstico certero de un profesional. Por favor, no automedique, no pongamos etiquetas y seamos conscientes de que todo esto es para beneficio y la buena convivencia en las familias. Así que, mi capitán, muchas gracias por su tiempo. Gracias, un gusto de saludar. Esperamos tenerla en alguna oportunidad por acá en la cabina de Sinergia Radio. Claro, a la orden. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecemos a la capitán segundo asimilado, licenciada en psicología, Valeria Jochola, por este interesante tema. Y a usted, amigo radioescucha, por favor, siga en sintonía de Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu ejército.